año comenzó ante mal, que el espiritual siente la sombra de la muerte en el mundo. Creo que el espiritual está sintiendo esa neblina de muerte que se avecina en este año. Sí, Señor. Vamos a orar por esta ofrenda, hermano. Amado Padre, la gloria, gracias, Señor, le damos porque usted nos tiene aquí reunidos, Señor, en este humilde hogar, Padre, escondido, Señor, en tu palabra, Padre de la gloria, oh, sellado, Señor Jesucristo, oh, Padre del cielo, bendiga esta ofrenda, Padre celestial, bendiga las manos que podrán hacerlo, también de igual manera bendiga los que no lo podrán hacer, Señor Jesucristo, oh, Padre, Señor Jesucristo, declaramos bendiciones, tu trabajo, aquellos que no poseen, Padre, declaramos bendiciones, Señor Jesucristo, los negocios, Padre, a quienes tú te has dado negocio, declaramos bendiciones a la ayuda, Padre de la gloria, declaramos bendiciones a los ancianos, Señor, de esta congregación, Padre, declaramos, Señor, bendiciones en los trabajos que usted nos ha dado también, Padre de la gloria, oh, Padre, esta ofrenda es para su honra, su gloria, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Tengo un hogar al otro lado, el sombrío río llamado muerte, amigos me esperan al otro lado, les abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente, tengo un hogar más allá del puente. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. Creo, Señor. Yo le amo, yo le amo, porque a mí me amó y me compró mi salvación. Ay, ay, la cruz y me compró mi salvación. Ay, ay, la cruz. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano, a cada uno. Amén. Vamos a abrir la escritura, hermano, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer del 1 al 5. Primer libro de Samuel, capítulo 18, del 1 al 5. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo.
Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarca. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén. Alabanza, Señor. Padre, en el nombre del Señor. Santo es tu nombre. Gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor Dios amado. Oh Dios Todopoderoso, por este momento, Señor, tan especial, Señor. Porque tú eres especial, Señor Dios amado. Porque tú eres, Señor amado, el especial, Señor Dios amado. Y tu esposa amada, Señor Dios amado. Por cuanto uno hemos llegado a ser, Señor. Precioso eres tú, Señor, y maravilloso eres. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por darnos la fuerza, por darnos, Señor amado, el privilegio de poder estar reunidos en la reunión de los santos, Padre, en la reunión de los dioses, Señor, de la vida. Oh Dios, su profeta dijo, Señor, amado, que la columna de fuego estaba presente en cada culto, Señor, en cada servicio. Estaba presente la columna de fuego, Padre. No podemos callar, Señor, lo que hemos recibido. Hablándonos, Señor, en esta noche, manifestándose. No podemos callar lo que hemos oído, Señor. Edificándonos, confortándonos, Señor. Produciendo, Señor amado, fe, verdadera fe de rapto, Señor, en nuestra alma, Padre. Virtuoso, Gracias, Señor, Dios amado, precioso eres tú, dadores de vida. la honra y la gloria son para usted, Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar asiento. Damos gracias a nuestro Dios porque nos tiene una vez más reunidos, hermanos. Y aún estamos pues iniciando este nuevo año. Y el Señor pues está con nosotros, así como Él prometió estar con sus simientes. Sabemos, hermano, que el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance. Así como en este nuevo año, hermano, el Señor nos está dando nuevas revelaciones y más revelaciones. El enemigo no se queda quieto. El enemigo, hermano, va a hacer todo lo que pueda hacer para estorbarnos en el camino. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance, hermano, para estorbarnos, para desmotivarnos, para desviarnos, de cualquier manera. Él trae nuevas estrategias también, ¿sabían eso? Él también trae nuevas estrategias. Así que Él está pendiente en contra de la simiente del Dios eterno que está sobre la tierra. Amén, amén. Pero lo que Él no sabe es que nosotros venimos cada vez más fuertes por la revelación de la palabra. Amén, amén. Cada vez más fuertes. Así es. Pero Él no estará quieto. Él no estará quieto. Él va a venir, hermano, y va a venir hablándole de diferentes maneras, tratando de separar a la simiente elegida. El enemigo va a tratar de hacer eso. Dios, hermano, siempre, todo el tiempo, el Señor, hermano, ha hablado anticipadamente. Cuando algo sucede, Él lo dice. Así es, Señor. Amén, amén. Él lo dice por sueños, por visiones. Amén, amén. Él nos avisa. Siempre que algo va a suceder, Él nos ha avisado. Sí, Señor. Amén, amén. El enemigo no está quieto en este nuevo año, hermano. No. Aleluya. Entonces, hermano, pero no le tenemos miedo. Aleluya. Para Santo, nada. Señor. Amén, amén. Porque mucho menos hoy, hermano, que estamos completamente convencidos de la revelación de que Él nos está dando. Señor. Amén, Completamente amén. convencidos de que es mayor el que está en nosotros que el que está en este mundo. Todos sus movimientos serán frustrados. Aleluya. Eso es un hecho. Y estaba leyendo aquí, hermano, un poco acerca de Samuel, o mejor dicho, acerca de David, pero en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Hermano. Realmente es un gran acontecimiento lo que nos narra aquí la Escritura. Es un gran acontecimiento, hermano, que muchas veces pues lo leemos de pasadita, pero realmente es de meditar profundamente en estas palabras.
que son de gran provecho para la simiente elegida. Sí, Señor. Lo que estaba sucediendo allá, hermano, con Samuel o con David y Jonathan. Dice ahí la escritura, hermano, que aconteció que cuando David hubo terminado de hablar con Saúl. En ese entonces, hermano, era Saúl el rey Saúl. Y dice la Biblia, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, se refiere a David. Cuando acabó de hablar con Saúl, dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Dice la escritura. El alma de Jonatán quedó ligada con el alma de David. Aleluya. Una sola alma, Sí, Señor. ligada. Esto, hermano, nos proyecta a nosotros un verdadero amor puro, amor de verdad en Cristo. Amén, amén, Señor. Amén. A un amor puro, verdadero en Cristo. Sí, Señor, es correcto. Si hay algo, hermano, donde el enemigo no puede entrar, donde hay un amor sincero, Sí, puro, Señor. Amén, amén. Así es, porque eso Señor. es Cristo. Sí, Señor, es correcto. Un verdadero amor sincero, hermano, como el que nos está proyectando aquí David y Jonathan. Satanás no puede entrar allí. Correcto. Nosotros podemos leer ahí mucho acerca de estos dos personajes y miramos que el enemigo nunca pudo separarlo. El propio padre de Jonathan, Saúl, nunca pudo, hermano, intervenir sin que Jonathan le estorbara. Aleluya. Porque Jonathan, dice que el alma de Jonathan estaba pegada a la de David. Sí, Señor. Amén, amén. Un tipo, hermano, del verdadero cristianismo. Sí, Señor. El verdadero amor puro entre cristianos, entre creyentes. Amén, amén. De tal manera que si uno está dolido, todos se duelen. Sí, Señor. Si uno está alegre, todos están alegres. Sí, Señor. Un mismo Amén, amén. sentir, un mismo espíritu. Verdaderamente el alma pegada de David con el alma de Jonathan. Sí, Eso es lo que dice ahí la escritura. Y a Dios. Muchas veces lo leemos de corrido. Y sí, el alma de David se pegó al alma de Jonathan. Quedaron ligadas. Pero realmente lo que nos está diciendo, hermano, ¿ve? Es algo grande. Sí, Señor. Es verdadero amor divino en Cristo. Sí, Señor. Correcto. Nada Amén, podrá amén. separar eso, hermano. Nada. Alabanzas al Señor Jesús. Nada los pudo separar a ellos. Dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Miren, ellos no se conocían, pero quedó ligada el alma del uno con el alma del otro. Y luego dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Oiga, Sí, Señor. lo amó como a sí mismo. Tanto se amaba Jonatán a él mismo, tanto amaba a David. Amén, amén, Bien. amén, Señor. Aleluya. Inseparable. Señor. Un tipo, hermano, de Cristo y la esposa. Aleluya. Un tipo de Cristo y la esposa. Inseparable. ¿Con qué amor nos amó el Señor nosotros? Con amor eterno. Amor a Dios. Sí, Con Señor. amor eterno, hermano. Él nos amó como a sí mismo. Señor. Amén, amén. Como amén, dice amén. Pablo en Efesios, dice que los esposos amen a sus mujeres como a sí mismos. Sí, Señor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice Pablo. Sí, Señor. Amén, amén. Así que ese es el tipo, o es la comparación, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Sí, Señor. La amó como a sí mismo, porque somos parte de él. La esposa elegida del Cordero, esa simiente elegida, hermano, que está aquí sobre la tierra, es parte de Cristo y él la amó como a sí mismo. Amén, amén, Señor. Y Pablo Así, dice Señor. que el marido es un tipo de Cristo Sí, Señor. y la esposa es un tipo de la mujer en lo natural, Sí, Señor. o de la iglesia, mejor dicho. La esposa en lo natural, un tipo de la iglesia espiritual. Aleluya, Señor. Entonces dice que el alma de estos dos quedaron, hermano, ligadas. Y dice que y lo amó Jonatán como a sí mismo. Como a sí mismo. Amarse como a sí mismo. Y Dios quiere ver eso, hermano, dentro de su pueblo. Amén, amén, amén. Dios quiere ver, porque eso, hermano, Satanás no puede entrar allí. Sí, Señor, es correcto. No podría entrar ahí Satanás, hermano. Es amor puro, de verdad. Nada de religiosidad, nada de fingimiento, nada de amor fingido. Aleluya. Amén. Pero algo verdadero por la palabra revelada. Estar dispuesto a amar a mi hermano como a mí mismo. Sí, Señor. Un solo cuerpo. Esto no es una organización, es un organismo. Digo el profeta. Un organismo no es una organización. Dice que un organismo es un cuerpo. Alabanza. Es un solo cuerpo. Amén. Entonces, hermano, de tal manera que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele.
Así es, Señor. Amén, amén. El cuerpo humano es un organismo. Así es. Si el dedo se golpea, todo el cuerpo lo siente. Sí, Señor. Es un organismo, Claro que sí. no una organización hecha por el hombre. Entonces, hermano, ese amor puro del que está proyectando la Escritura a través de David y Jonathan es el que tiene que estar en la esposa del Cordero en el tiempo del fin. Amén. No es nada manufacturado. No, Señor. No puede ser algo manufacturado. Amén. Si hay amor manufacturado, entonces no es la esposa. No es Alabanza, miembro de la esposa. Amén, amén, Señor. Así es, Porque esto Señor. no quedó aquí para que caiga a tierra. Esto quedó escrito aquí para que un pueblo lo tome y lo haga propio y se identifique con ese mismo espíritu, Amén. con ese mismo sentir. Es para eso. Dice que y le amó Jonatán como a sí mismo. Miren, y Saúl dice, le tomó aquel día. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermano? Dice que Saúl, el rey, no dejó ir a David aquel día a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque Saúl, hermano, también le amó. Fíjense, Señor. Saúl también le amó. Estamos hablando ahora de 3 personajes, 3 simientes elegidas, 3 simientes predestinadas de Dios. Los 3 eran simientes elegidas. Sí, Señor. Los 3, hermanos. Saúl era simiente elegida. Claro que sí. ¿Se perdió Saúl? No se perdió. ¿Por qué no se perdió? Porque era una simiente elegida. Amén, amén, ¿Ve? Señor. Pero está escrito así y está el acontecimiento de esta manera para enseñarnos muchas cosas a nosotros. Amén. ¿Ve? Muchas cosas. Entonces dice que el versículo 2, Saúl tomó aquel día y Saúl le tomó aquel día a David y no le dejó volver a casa de su padre. También le amó Saúl, hermano. Eran simientes elegidas, miren, 3 simientes predestinadas en acuerdo. Hasta allí, hermano, estaban en común acuerdo, hasta allí. Sí, Señor. Hasta allí estaban en común acuerdo. Hermano, ese era un gran avivamiento. 3 simientes predestinadas en común acuerdo. Sí, Señor. Era, Amén, qué amén. tremendo avivamiento era ese, hermano. Hasta ahí todo estaba de maravilla. Sí, Señor. Qué tremendo avivamiento fue ese. 3 simientes. Primero dice que el alma del uno con el otro quedaron ligadas. Luego dice que el propio Saúl ni siquiera dejó ir a su casa a David. No lo quiso dejar ir porque le amó, hermano. ¿Ve? Se identificó con él. Eran simientes. Así es, Señor. ¿Ve? Y simiente con simiente se identifican. Amén, Claro amén. que sí. Claro que sí, Señor. Amén, amén. Del otro lado pasa lo mismo, dijo el profeta. Aves del mismo plumaje se juntan. Amén, amén. Aves del mismo Correcto. plumaje se juntan. Pero simiente con simiente se identifican. Sí, Señor. ¿Ve? Amén, amén. Y qué bueno sería que la simiente con la simiente permanecieran todo el tiempo identificados. Sí, señor. Y que no permitiera que nada nos separara. Poderoso Espíritu Miren Santo. ustedes, hermano, cómo estamos la simiente. O cómo está, hermano, la iglesia llamada del mensaje. Sí, Señor. Desunida. Completamente. Desunida. Sí, Señor. Cada quien quiere saber más que el otro. Sí, Señor. Cada quien quiere saber más que el otro. Aleluya. Vanagloria. Aleluya. Y están dispuestos a decirle no a la verdad con tal de dar a entender que saben más que el otro. Sí, Señor. ¿Ve? Amén, amén. Eso es todo el propósito de muchos. Sí, El Señor. dar a entender que saben más que el otro. Amén, 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 Señor. Es correcto. Y desde ahí se rompió la hermandad. El querer dar a entender de que solo yo soy elegido. Aleluya. El dar a entender que solamente yo me la sé toda. Sí. Miren esas cosas, hermano. Y así está la iglesia del mensaje. Hemos dicho varias veces, no importa quién lo diga, hermano. No importa de qué iglesia venga o qué congregación venga del mensaje. Si está diciendo una revelación correcta con respecto al mensaje revelado de la hora, eso es amén. Amén, No amén. importa quién lo Claro diga, no que importa sí. quién lo enseñe. Sí, ¿Sí? Señor. Si Es él se identifica correcto. con el mensaje revelado de la hora, pues es nuestro hermano. Sí, Señor. Y si él trae más luz que la que tenemos nosotros, gloria a Dios. Precioso. Amén, Vamos a amén, compartir Señor. esa luz. Vamos a comer más todavía. Aleluya. No hay ningún problema. Pero la hermandad está completamente quebrantada Sí, Señor. dentro del mensaje de la hora. Claro que sí. No es extraño porque el profeta dijo que en todo grupo habrían 3 clases de creyentes. Señor. 3 clases de creyentes. Correcto. Y eso lo tenemos dentro del mensaje. Sí. Perfectamente dentro del mensaje. Aleluya. Pero aquí tenemos 3 simientes predestinados que estaban completamente en un gran avivamiento. Uno dice, le amó como a sí mismo al otro. El propio rey Saúl ni siquiera quiso dejar ir a David para su casa. Estaba, hermano, maravillado con David. Con ese joven David, el rey Saúl.
Y dice el verso 3, e hicieron pacto ese, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Lo vuelve a repetir la escritura, porque él le amaba como a sí mismo. Dios. Sí, Señor, amén, amén, Señor. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Oiga lo que hizo Jonatán, hermano. ¿Sabe qué representa el manto? El manto de Jonatán. Él era la cobertura que él tenía, un tipo, hermano, del Espíritu Santo. Amén, amén. Un tipo del Espíritu Santo. Y dice que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras, dice, otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Cuando Jonatán, hermano, le da su manto a David, oiga, le está dando su manto a una persona que él anteriormente no la conocía. Pero cuando se conocieron, sus almas quedaron ligadas la una con la otra. Simiente elegida. Simiente con simiente. Pero hermano, ¿sabe lo que estaba haciendo Jonatán? Él, hermano, había sido inspirado por el Espíritu. Porque mire, hermano, ¿quién era el próximo al reino? Si Saúl era el rey, el próximo era el hijo, Jonatán. El próximo al reino, hermano, después de Saúl tendría que ser su hijo Jonatán, porque así hacían en el Antiguo Testamento. Correcto, correcto. Cuando el padre moría, el hijo, el primogénito, el mayor, tomaba el reino. Sí, Señor. Un hijo del rey tomaba el reino. Así es. Y él continuaba con el reino. No importa que fuera de 15 años, lo ponían como rey, Sí. porque era el hijo del rey. Así es, Señor, correcto. Entonces, el próximo al reino allí era Jonatán. Sí. Y cuando él le da su manto, miren, Sí, Señor. y todas sus armas, Sí, Señor. ¿ve? Precioso. a David, Amén, amén, amén. él proféticamente, hermano, estaba diciendo, este es el próximo rey. Aleluya. Le estaba Amén, cediendo amén, su amén. propio reino. Sí, Mire, Señor, es correcto. había celo en Jonatán, No, Señor. había envidia, No, había rivalidad en Jonatán, no, Señor. en lo absoluto. Aleluya. Y ha sido completamente inspirado por el Espíritu. Qué bueno ser inspirado por el Precioso, Espíritu. precioso. Y Amén, vivir amén, bajo la amén. inspiración, hermano. Amén, Porque no amén. habría celo religioso. No había, hermano, no habría nada de envidia ministerial Aleluya. en lo absoluto. Entonces, hermano, dice que le dio de su manto a David. Proféticamente le estaba diciendo el próximo rey. Y ha sido inspirado por el Espíritu. Señor, ¿Ve? claro que sí. Verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente. Oigan, hasta ahí, hermano, todo va bien, ¿sí o no? Sí, Señor. No hay ningún problema. Estamos hablando de 3 simientes. Simientes elegidas, simientes de Dios. Sí, Señor. Y dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Miren a David, aquella simiente elegida. Sumiso. ¿Sumiso a qué? Al reino. Obediente. No era perezoso. Iba donde quiera que el rey le enviaba, dice. Porque él, hermano, no tenía pereza para trabajar para el reino. Así es. Oigan, David no tenía pereza para trabajar para el reino. A donde quiera que le enviaba. Muchos hoy tienen pereza para trabajar, hermano, en el reino celestial que tenemos. Amén, ¿sí? amén. Muchos tienen pereza, hermano, para trabajar para el reino, a favor del reino. Sí, Señor. Este reino es inconmovible que tenemos Oh, santo, nosotros. amén, Es un amén. reino que no terminará nunca. Aleluya. Cualquier cosa se va a terminar, hermano. Cualquier cosa que podamos adquirir, que podamos poseer, se va a terminar. Pero este reino no se terminará nunca. ¿Ven? Y muchos, hermanos, creyentes con pereza hacia el reino. Aleluya, Señor. Perezosos. Acomodados. Acomodados. Un día si voy, está bien. Si no voy, está bien. Acomodado. Aleluya, Señor. Perezosos para con el reino. Santo Amén. Señor, ayúdame, Padre. Y entonces dice que y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra, oiga, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Sí, Señor. Prudentemente aquel David. Aconteció de cuando volvían ellos con David, aconteció de cuando volvían ellos, cuando David volvió, dice, de matar al filisteo, aquel gigante, Señor. salieron, dice, las mujeres de las ciudades de Israel, cantando y dando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Qué tremendo avivamiento. Sí, Señor, amén, amén.
Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Eso, hermano, le impactó en el corazón a Saúl. Le traspasó el corazón a Saúl espiritualmente hablando. Amén, amén. Y eso, hermano, lo llenó de envidia. Sí, Señor. Amén, amén. Lo mató, hermano, inmediatamente lo mató, lo llenó de celo, Sí, Señor, es correcto. de envidia. Y entonces, hermano, allí se terminó la hermandad. Oh, Santo Espíritu. Todo estaba bien. Todo marchaba bien. 3 simientes predestinadas. Era un gran avivamiento. El rey era rey, Saúl. Sí, Señor. David se sujetaba y no era perezoso para trabajar para el reino, donde quiera que él lo mandaba. Así, Él iba. Señor. Amén, amén. Su alma estaba ligada al alma de su hijo, Jonathan. Todo estaba en común. Todo era maravilloso. Que hubiera permanecido así, hubiera sido maravilloso. Pero no podía permanecer así, porque aquí la Escritura nos está enseñando cosas a nosotros. Nos está enseñando grandes cosas a nosotros, Amén. para que no las ignoremos. Sí, Señor. Entonces, ahí entró el problema, hermano. Cuando aquellas mujeres salieron danzando y cantando un gran avivamiento a recibir al rey Saúl, y cantaban, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000, Aleluya. superior al rey. Sí, Señor. Si tan solo, hermano, Saúl se hubiera quedado humilde, reconociendo que Dios estaba en ese muchachito, Sí, Señor. reconociendo que Dios estaba en ese joven ahí, ¿ve? Que era Dios en el asunto, esa era la voluntad perfecta de Dios. ¿Ve? Si él se hubiera quedado humilde, reconociendo que él era el rey, pero que Dios estaba con ese joven, Sí, Señor. ¿qué problema había con decir era Dios en el asunto? Pero él no se aguantó. Miren, entró celo ministerial. Sí, Señor. Sí, Señor. Y cantaban las mujeres, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl Sí, Señor. en Aleluya. gran manera. Oiga, ¿qué le hizo David, hermano, a Saúl? Nada. ¿Qué daño le había hecho David a Saúl? Nada. Si anteriormente acabamos de leer que él era sumiso al rey Saúl, Correcto. donde quiera que Saúl lo mandaba, él iba Sí, señor. obedientemente. Amén. ¿Qué le hizo David a Saúl? Nada. Para que se encendiera en ira y en enojo en contra de David. Correcto. Amén. No le hizo amén. absolutamente nada. Santo es tu ¿Ve? nombre, Señor. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000, dice, y a mí 1,000. No le falta nada más que el reino. Dijo él. Aleluya. De que era celo. Sí, sí, sí. Estaba celoso. Claro que sí. Se llenó de envidia. Sí, Señor. Nada le había hecho David a Saúl. Nada en lo absoluto. Él estaba trabajando en pos del reino. Eso era todo lo que él estaba haciendo. Sí, señor. Trabajando en pos del reino y siendo guiado por el Espíritu. Porque Dios estaba con David, dice la Escritura, por todos lados. ¿Ve? Ya. Dios estaba con David. Pero este hombre, hermanos, siendo simiente, oiga, siendo simiente de Dios, permitió que un mal espíritu entrara. Sí, ¿Ve? Señor. Un mal espíritu que lo desconcertó completamente. Y dice que ya no andaba bien, dice la Escritura. Sí, Señor. Caminaba turbado todo el tiempo. Miren, Aleluya. dice el 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya no lo miraba de buena gana. Ya lo miraba, hermano, como un enemigo. Miren lo que llegó a ser una simiente contra otra simiente. ¿Sí? Por no tener el cuidado, hermano, de mantenerse bajo la inspiración divina. Amén, amén. Sino que se descuidó y permitió que un mal espíritu entrara y lo tomara y lo llenara de celo, de rencor, de envidia. Sí, Señor. Mire. Amén, amén, Señor. Y eso es lo que abunda ahora dentro del mensaje. Correcto. Amén. Todo el mundo quiere ser maestro. Aleluya. Todos quieren ser maestros sin tener un ministerio de maestro. Así es, Todo el Señor. mundo quiere ser ministro sin ser un ministro, Es un correcto. pastor. Amén, amén, ¿Ve? Señor. Todo el mundo quiere. Entonces, hermano, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios, oigan, tomó a Saúl. Un espíritu malo de parte de Dios. Sí, es mala. Porque todos los espíritus están sujetos a Dios. Todos los espíritus. Él es el Dios de los espíritus. Sí, Señor. Amén, amén. Simplemente le permitió y se le metió un mal espíritu a una simiente elegida. Oigan, a una simiente elegida. Entonces dice,
aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba, ¿se fijan? Él desvariaba en medio de la casa. O sea, ya no estaba acuerdo, hermano. Él ya no estaba acuerdo, no estaba haciendo uso completamente de sus 5 sentidos, sino que eso lo sacó completamente de sus 5 sentidos. No tenía cómo, hermano, no recibía inspiración divina. No estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino que él desvariaba en medio de su tienda. Ya lo había tomado el mal espíritu. Un mal espíritu. Hermano, qué importante es mantenerse limpio de toda contaminación de espíritu. Es importante, porque de lo contrario, hermano, vamos a disvariar. Así es, Señor, correcto. Un mal espíritu lo puede hacer disvariar en cualquier ángulo, en cualquier aspecto. Claro que sí. Y lo puede hacer cosas, hermano, completamente vergonzosas para uno mismo. Sí, Señor, es un mal correcto. espíritu. Amén, amén, Señor, es correcto. Y eso le pasó a Saúl. Permitió que ese mal espíritu, hermano, lo tomaran, porque él mismo, hermano, tuvo celo y envidia en contra de su hermano David, sin hacerle nada a David. Y fue tan grave el asunto, dice que y aconteció el otro día que un mal espíritu dentro de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba en su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Mire, hermano, hasta dónde llegó Saúl queriendo matar a David. Dice, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Oiga, intenciones, hermano, de asesinar a su hermano. Sí, Señor. Intenciones de asesinar a su hermano a sangre fría. Aleluya. Sin haberle hecho nada. Sí, Señor. David, Claro que sí. nada. ¿Qué clase de espíritu puede ser? Sí, Señor. No lo podía hacer recapacitar, que eso estaba errado. Es correcto. No lo hacía recapacitar. Sí, Señor. ¿Sí? Y arrojó Saúl la lanza diciendo, clavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David. Oiga, Saúl, hermano, aunque era el rey, estaba temeroso de David. ¿Por qué estaba temeroso de David? Miren por qué dice. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. Amén. El hombre sabía que Dios estaba con David, Sí, Señor. y aún así quería matarlo. Ah, Que la dio ese espíritu. no era que él desconocía. Él estaba, hermano, completamente convencido que Dios estaba en David. Sabía que tenía un Y aún así espíritu quería clavarlo en la pared con la lanza. malo. Sabía que tenía un espíritu malo todavía. Era Dios. Miren. Mas Saúl estaba temeroso. Le tenía miedo. Amén. Le tenía miedo. Sí. Porque sabía que Dios estaba con David. Aleluya. No era mejor quedarse quieto y aceptar la voluntad de Dios. Si Dios me quiere dar a mí miles de enemigos muertos y a él le quiere dar 10,000, pues gloria a Dios. Así Que es. sea el instrumento para matar al enemigo. Así es. Claro Que que sea el sí. instrumento para matar al enemigo. Está bien. Pero Así no, es. él quería ser el principal, él quería ser el más grande, Aleluya. él quería ser el mejor. Sí, Señor. Miren. Y entonces dice, y se había apartado de ese Saúl, dice, por cuanto Jehová estaba con él, con David, y se había apartado de Saúl. Dios se había apartado de Saúl. Dios se puede apartar de un hombre, hermano, de una mujer. Claro que sí. Por eso es que dicen los que miran la gracia, una gracia así como un libertinaje. ¿Ven? Amén. No dice aquí que Dios se apartó de esa simiente elegida. Señor, así es. Se apartó de la simiente. Amén, 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 Señor. No se murió, no podía morir. Sí. Porque una simiente elegida no puede morir. No hay nada que pueda hacer que una simiente elegida muera. Aleluya. Su alma muera, no puede ser. No existe tal cosa. Amén. Pero Dios se apartó de esa simiente. Correcto. Y lo dejó como que fuera un incrédulo completamente. Oh, santo, aleluya. Mas Saúl, dice, Dios se había apartado de él. Y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí a David. Y le hizo jefe. Oiga, hermano. Como era el rey, le hizo jefe de 1,000. Y salía y entraba delante del pueblo David. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Aleluya. Jehová está, hermano, con esta pequeña iglesia elegida. Gracias, Jehová Señor. está, Dios, Sí, hermano, Señor, está con amén. esta pequeña iglesia
iglesia elegida. Gracias, Padre amado. Aquella que se conduce prudentemente con respecto a las revelaciones para la hora. Sí, Señor. Lo que Dios ha establecido para la hora. Precioso. Ya se está conduciendo prudentemente. Ella no va a la loca como una simple religiosa. No, No. Señor. Ella va prudentemente captando la revelación. Precioso Caminando Espíritu Santo. Amén, en la amén. sinfonía de la revelación. Prudentemente. Esa es prudencia. Prudentemente. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija. Oiga lo que todo el Saúl pensó. Te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Oiga el Saúl. Mas Saúl decía: no será mi mano contra la de él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Oh, sí. O sea, lo puso como jefe de miles. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Dice, para que fuera a la guerra y los filisteos lo mataran. Sí, Señor. Miren, hasta dónde llegó este hombre. Sí, Señor. Pero después él no se aguantó. Él no se aguantó y a la cosa que yo mismo me voy a encargar de él y lo quiso matar. Sí, Señor, así. 3 veces se lo quiso clavar contra la pared con una lanza. Aleluya. Sí. Él venía, hermano, y usando estrategia. Muy estratégico. Miren, el hombre, estratégico. Lo pongo como jefe de miles y allí va a morir. Sí. Era para eso. Y le dice David. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. No era que le quería dar en verdad a su hija, hermano. Sí. No. No era eso. Eran tretas de él para quitarle la vida. Todo eso, mire lo que pensó la simiente. Sí, Señor. Todo Aleluya. Peligroso. Y el pobre David humildemente dice: pero ¿quién soy yo? O sea, le dice: yo no soy nada importante, mi familia es pobre, le dice ahí. Mi familia es pobre, no es nada importante en Israel para ser yo el reino, perdón, el yerno del rey, le dice. Humildemente, aquel David, Sí, Señor. prudentemente. Y le dice: y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. O sea, era una mentira, no se la dieron a él. No se la dio a David. Eran tretas de él. Pero Mical, dice, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien. Dice, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien, dice, a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo. Oigan, no es que pareció bien, que está bien que sea mi yerno él. No, otra estrategia. Se la daré para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Señor Jesús. Trampas. Sí, Señor. Miren. Él dijo: bueno, al tenerlo aquí, con mi hija, Sí. tengo mejores oportunidades para quitarle la vida. Aleluya. Mejores oportunidades para quitarle la vida. Todo eso lo que él maquinó, hermano. Mire. Sí, Señor. Con razón ese espíritu no lo dejaba en paz. Sí, Sí. Señor, amén. No lo dejaba en paz. Y Saúl dijo: yo se la daré para que me sea por lazo. Para que me sea por lazo. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Oiga, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo a hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama de mentira, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Oigan a David, humilde. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decí así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. Oiga, lo que desea el rey es que le traiga 100 cabezas de enemigos, Sí, Señor.
que le muestre que mataste a 100 filisteos. Sí, señor. Eso es lo que él quiere. Claro, ese ahí lo van a matar. Sí, sí. Claro. Sino que 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. ¿Se fijan? Señor. Pero Aleluya. Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató, no a 100, oiga, no a 100, mató, ¿dice a cuánto? A 200 hombres de los filisteos. Sí, Lo señor. duplicó. Amén, amén, amén. Lo duplicó y llegó vivo. Sí, señor. Y con la evidencia que mató a 200 hombres. Sí, señor. Aquel Saúl más temblaba. Decía, Dios está con él. Así es. Es que Dios está con él. Aleluya. No había pérdida ahí. Sí, señor. Aquel hombre más temblaba, hermano, pero más se llenaba de envidia. Sí, señor. Más de envidia, más de odio, más de rencor. Así es, Santo amén. Espíritu Y de fue Dios. creciendo aquel espíritu en él, hermano, hasta que tomó la decisión de matarlo él mismo. Así es, Señor. Amén, amén, Señor. No había temor de Dios, hermano. Mire, cuando un mal espíritu nos toma una simiente, aunque sea simiente, no hay temor de Dios. No tiene temor de Dios, no recapacita en lo absoluto. ¿Sí? Así que, hermano, es, Señor, es correcto. es tremendo esto. Cuando miramos a esta iglesia llamada del mensaje, peleando en contra de la revelación, Sí, Señor. Amén, amén. parándose en contra de la revelación. Esa era la revelación para Saúl. La revelación para Saúl era David, ahí en persona. Correcto. Y él lo captó, él lo captaba. Sí. Él dijo, Dios está con él. Y por ese motivo le tenía miedo a David. Aleluya. Porque él sabía que Dios estaba con él. Pero aún así no recapacitaba. Es un espíritu malo que ha entrado a la iglesia llamada del mensaje. Amén, amén. Para dividirnos, para separarnos. Y Satanás sabe que mientras tenga, hermano, a la iglesia separada, entonces la tiene en sus manos. Sí, Señor. Pero no le funcionará todo el tiempo. Aleluya. Porque la simiente elegida, la verdadera simiente elegida, hermano, tomará el mismo espíritu de Jonatán y de David. Sí, Señor. Amén, El amén. mismo espíritu de Jonatán y David, hermano, las almas quedan ligadas por la revelación de la hora. Precioso No hay nada que los separe. Amén, amén, Señor. Ahí el manufacturado tiene que salir Correcto. por ley. Santo Tiene que nombre salir. del Señor Jesús. Llegó el tiempo que Saúl tuvo que salir. Sí. Él no pudo entrar más en ese compañerismo. Hubo un gran ayudamiento, hermano, con 3 simientes elegidas. Se amaban el uno al otro. Miren a Saúl, no quiso dejarlo ir a su casa al rey David, antes de ser rey. No lo quiso dejar a su casa. ¿Por qué? Porque le amaba. Miraba que había unión, había, hermano, elección divina. Miraba que era simiente de Dios. Miraba que realmente, hermano, se identificaba con él Sí. y con su hijo Jonathan. Era un gran ayudamiento, pero cuando ese espíritu entró, ahí te la asunto. Y ese es el mensaje para nosotros hoy a través de esta escritura. Aleluya, Señor. Dios todo el tiempo creo que su simiente elegida esté unida, Amén, amén. no desunida, no mirándonos como enemigos. Así es, Señor. Pero el enemigo ha logrado que se miren como enemigos. Sí, Señor. Amén. Y hay odio por dentro, hay rencor por dentro, resentimiento, Sí, Señor. mentira, Amén. falsedad en contra. Oh, ¿Eh? Santo Espíritu. Toda clase de mentiras en contra de la revelación de la hora. Un mal espíritu lo ha tomado. Sí, sí. Tiene que ser un mal espíritu, no puede ser otra cosa. ¿Ve? Aleluya. Tiene que ser un mal espíritu que ha entrado, hermano, para separar la hermandad. Así es, Señor. Pero eso no le funcionará todo el tiempo. La simiente elegida, verdadera simiente elegida, hermano, Señor. sus almas quedarán ligadas, así como David y Jonathan. Gracias. Como David y Jonathan, por la revelación Sí, de la hora. Señor. Amén, amén, amén. Dios, hermano, no se ha olvidado de nosotros. No, Señor. Dios no se olvidó de David, que era un muchachito allí, pelirrojo, todo como afeminado se miraba ese profeta. Señor, así es, Señor. Pero Dios no se olvidó nunca de David. Oh, Y aún el rey reconoció que Dios estaba en ese muchacho. ¿Ve? Amén. Amén, amén. Aún el rey lo reconoció, que Dios estaba con él. Dios no se ha olvidado de esta pequeña manada. Dios no se ha olvidado, hermano, de usted. Dios no se olvidará de usted. Aleluya. Dios no se olvidará, hermano, de los pequeñitos. Sí, Señor. Amén. No teman ustedes manada pequeña, Dios, porque mi Padre le ha placido darle el reino. Un reino inconmovible. Sí, Señor. Dios. Amén, amén, amén. Eso es lo que tenemos nosotros. Así que, hermano, no nos volvamos perezosos Aleluya. para con el reino.
No, sino que seamos prudentes. ¿Cómo avanzaba David? Prudentemente. Sí, Señor. Él se manejaba así, prudentemente. Él se conducía, hermano, prudentemente. Él, hermano, no era perezoso en cuanto al reino. Aleluya. No lo era. Así que, hermano, tenemos un gran mensaje aquí para nosotros. Amén. Sí. Importantísimo. Mantenernos limpios de toda contaminación de espíritu. Sí, Señor. Todo espíritu, hermano, Sí, Señor. ajeno al Espíritu Santo, Sí, si Señor. toma control de una vida, le va a hacer cosas Sí, Señor. terribles. Amén, 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 Señor. Es un espíritu. Aunque sea simiente. Miramos una simiente aquí llegando a odiar a otra simiente. Sí, amén. Miramos una simiente aquí maquinando pensamientos del diablo Sí, Señor. para quitarle la vida a un hermano. Sí, Señor, así es, Señor. ¿Ah? Santo es el nombre del Señor Jesús. No puede ser, pero lo es. Aquí está en la Biblia. Así que, hermano, cuidemos de toda contaminación de espíritu, dijo Pablo. Sí, Señor. De toda contaminación de espíritu. Sí, Y Señor. porque procuremos mantenernos limpios con el Espíritu de Cristo en nuestra alma, la revelación, Hay poder fluyendo en Dios. nuestras vidas. Dios no quiere vernos separados nosotros. Aleluya, amén. ¿No sería maravilloso, hermano, que toda la iglesia del mensaje, que dice ser del mensaje, de la hora, nos uniéramos en compañerismo Oh, Señor. y recibiéramos grandes avivamientos, Amén. unidos 2, 3, 4 iglesias, Sí, Señor. congregaciones juntas? Amén, amén, amén. No se puede. Le damos fuego. No se puede, porque pues cuando escuchan la revelación, inmediatamente la rechazan. Aleluya. Inmediatamente. Amén, amén, amén. Entonces, hermano, eso está aquí en la Escritura. Pero gloria a Dios que hay una simiente Gloria elegida a Dios. Amén. que está unida con Cristo. Sí, Señor. Así como el alma de Jonathan con David, dice que quedaron unidas, quedaron ligadas, dice. Ese es Cristo con su esposa. Ese es Cristo ligados. El enemigo, hermano, va a tratar de atacarnos de muchas maneras. Y como les dije la otra vez, va a tratar de atacar. Si se trata de una congregación, de un grupo, él va a tratar de atacar al que mire más débil. Sí. Él va a querer entrar por medio del que mire más débil. Sí, Señor. Si se trata de un matrimonio, él va a tratar de entrar por el que mire más débil. Puede contaminar. Sí, Si se Señor. trata de una familia, él va a tratar de entrar por el que mire más débil. Sí, Señor, es correcto. Amén, amén. Si se trata de la congregación, él va a tratar de atacar al que mire más débil. Señor. Y por ahí hacerle daño a la congregación entera. Contamina. Créanlo, él Amén. busca eso. Amén. Así que es necesario que nos aparejemos, nos anivelemos Señor. con la revelación. Sí, Señor, amén. De tal manera que no entre el enemigo en lo absoluto. Amén. Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén, hermano. Sí, Amén. Señor, amén, amén. Propongámonos este nuevo año aparejarnos con la revelación. Gloria a Dios. Porque el enemigo va a atacar al más débil para hacerle daño al más fuerte. Sí, Señor. El más fuerte no puede hacerle daño. A Adán no podía hacerle daño, pero a Eva sí. Sí, Señor. Y ahí se llevó a Adán también, en el paquete. Sí. Sí, sí. ¿Me entienden, hermano? Amén. Y que el Señor Jesucristo le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por estas pocas palabras, Señor, que nos has permitido en esta noche, Señor. Pero palabra de verdad, Señor, Dios amado. Palabra de cordura, Señor, sacada de la misma escritura, Señor. Bajo inspiración, Señor, Dios amado. Oh, Dios Todopoderoso. Maravilloso, Padre. Eres lindo, Señor. Precioso eres, Señor, Dios amado. Gracias, Padre Celestial. Sea usted, Señor, amado, influenciándonos más y más, Señor. Este espíritu de revelación para la hora, Padre Celestial. Se esté llenándonos más y más, Señor. Se esté abriéndonos más y más las escrituras, Señor. Sea usted abriéndonos más y más la palabra. Oh, Señor, Dios Todopoderoso. Maravilloso, Cordero de Dios. El que es, el que ha de venir y el que ha venido ya, Señor. Permite que estas palabras puedan caber, hayan cabida en el alma de cada uno de mis hermanos presentes. Almas con Y a través de lo que están escuchando, a través de la cinta, a través de la grabación, a través del YouTube, Esa unión, la Padre, comprensión, esta palabra puede hacer grandes efectos. su naturaleza Que pueda despertar a cada Señor, simiente de para que se para que pueda ser elevada, para elevarnos, Señor, amado, para aparejarnos los unos a los otros, Padre. cualquier día, Señor, reprenda en el nombre de nos Jesús. exhortemos uno a Sea tu otro, Espíritu Santo, Señor, Precioso tomando es, el Señor, control de Dios amado. todo, Permítanos Padre. aparejarnos los Sea unos tu a los nombre otros, precioso, con la engrandecido revelación y de la hora, glorificado, Padre celestial. Señor.
Oh Padre, No hay Señor, compañerismo con mi misma familia, toda Señor. pereza se No arregla, camine en la Señor. carne, no hay compañerismo. sea Nada. destrozado por el poder de la palabra, Sino Señor. activo, En el enfocado, nombre poderoso de el reino, Señor. Llénanos de tu Padre, gracia, Somos de tu con la amor, naturaleza, de tu Señor. palabra Poner revelada. atención, Señor, a la mentira Oh, del Señor, diablo. ayúdanos, Por eso Padre. te dice, Cada uno de Señor, mis hermanos, la locura del Presencia Evangelio. de corto oración. todo espíritu del Oh, diablo que Santo quiera Debemos de meter, cuenta la palabra. Corta No todo importa que el espíritu mundo contaminado. es, sí, Señor, Saca que todo no, que paso hipócrita, todo el día Señor. aquí. Saca todo espíritu contrario a Paso la el palabra. domingo todo Señor. el domingo aquí que no importa, no paso por mi Poderoso más familia. revelación sean dadas. Poderoso Mi familia no nos Espíritu quiere a Santo, usted, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis En tu hermanos nombre, que en el saben nombre de estar Jesucristo. donde quiera que estén, Cúbrenos Dios, con que tu sean gracia, bendecidos, Señor. Señor. Cúbrenos Tanto en lo gracias, natural como en lo Espíritu espiritual, Santo. Señor. Dios Cúbrenos amado. con tu Gracias, revelación, Señor, Su amado, palabra, porque Señor. todo el Llénanos de tiempo amor estuviste divino, con tu siervo santo David, y Señor, sobrenatural, amado. Porque Señor. todo el tiempo estuviste en Gracias, David, Señor. Señor. Aún el rey pudo darse Sí, cuenta que Señor, Dios estaba en gracias. David, Señor. Amén. amado. Mensaje, Oh, Señor. Dios La honra, la Todopoderoso. gloria, el Como poder aquellos y la manos alabanza. considerados pueden darse Gracias, cuenta, Señor. Señor, que Dios está con una pequeña manada. En el nombre de Oh, para Jesús. aquellos incrédulos se dan En el cuenta, nombre de ellos pueden Jesús. percibir que Dios está con una pequeña manada, Amén. Padre. Porque se dan cuenta que tú no puedes ser sabiduría de un hombre, Señor. Aleluya. Oh, Dios Espíritu Todopoderoso, Santo. sino que el vivo, la viva columna de fuego, Padre, Gracias, manifestando Señor. toda su palabra, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado. Señor. Toda la honra y la gloria son para usted, Padre. Señor. Gracias. En el maravilloso nombre de Jesucristo, Debe ser su Hijo ejemplo de amado. Saúl, Señor. Amén, Señor. Amén. Una vez trabajando, oí una voz, esa voz me decía, no peques más, Jesucristo ya vino en una nube blanca. Jesucristo ya vino, Jesucristo ya vino, no peques más, sobre la montaña, al atardecer, una nube misteriosa apareció. 7 ángeles vinieron desde la eternidad, sí, Señor, para guiar al profeta y abrirle los sellos. En Jeffersonville, sobre la montaña, al atardecer, una nube misteriosa apareció. 7 ángeles vinieron desde la eternidad para guiar al profeta y abrirle los sellos en Jeffersonville, para guiar al profeta y abrirle los sellos en Jeffersonville. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos. El día viernes, si Dios ha sido